Buenas tardes, mi nombre es Ana Latuca y hoy día vamos a ver el trabajo práctico de Socket. Bueno, la guía nos dice que analicemos los programas servidor.c y cliente.c. Vamos a ver acá servidor.c, que es un programa de un socket servidor stream, es decir, que utiliza TCP en su capa de transporte. El servidor envía al socket lo que recibe del socket y muestra en pantalla lo recibido, con la leyenda cliente y los datos cliente, dos puntos, la flechita y datos recibidos del socket. Es decir, que este servidor lo único que hace es hacer eco de lo que recibe. Acá tenemos la parte de las bibliotecas, luego la definición de variables, y acá empieza el main. Fíjense que el main, acá esta es una forma, que no sé si la habíamos visto antes, de cómo recibir argumentos al momento de ejecutarlo. Si yo cuando lo ejecuto, que hago punto servidor, dejo un espacio y le quiero agregar algún argumento más, acá los recibo, esos argumentos, y entonces en esta variable va a quedar primero la cantidad de argumentos que recibí y en este vector los argumentos recibidos. El primer argumento que se recibe es el nombre del programa, fíjense que sería el primer argumento, y luego viene, por eso te estoy preguntando si la cantidad de argumentos es distinta que 2, si es distinta que 2, supongo que es 1, entonces le pongo a este vector en esa posición el valor 2000. Eso ya lo vamos a ver, que lo vamos a usar como el puerto. Este programa está hecho para que ustedes puedan, al momento de ejecutarlo, seleccionar el puerto en el cual va a trabajar esta aplicación. Bueno, el primer paso que tengo que hacer es crear el socket. Entonces, el descriptor lo voy a guardar en socket que escucha. Entonces, creo el socket, los argumentos son el dominio, el tipo de socket, recuerden la etiqueta socket stream, y el protocolo que iba en 0 para este tipo de socket. Si no hubo error, va a escribir la leyenda, paso 1, servidor creó socket. Luego, antes de usar la función bind, vamos a rellenar esa estructura de la dirección con los campos. Los 3 campos que hay que llenar son la familia, de esa estructura son la familia, que es lo que pusimos acá arriba, ¿sí? Que va a trabajar en IPv4. Luego la dirección IP, y esta es una forma de decirle que tome la dirección IP de la máquina, que es donde va a correr acá el servidor. Bueno, y esta es una transformación de esta dirección IP al formato que necesita la estructura. Y luego el puerto, el campo puerto. ¿Sí? El campo puerto lo puedo pasar yo, o por defecto va a ser 2000, que ya rellené ese argumento. Entonces, bueno, acá hace una serie de conversiones para transformarlo al formato que necesito en esta estructura. Luego que yo tengo rellena esa estructura, voy a usar la función bind para enlazar o asociar este descriptor del socket, o sea, ese socket cuyo descriptor está acá, con la dirección. Y recuerden que pasamos el puntero a la estructura y el tamaño de la estructura. Si eso tuvo éxito, voy a mostrar en pantalla paso 2 que asoció. El tercer paso es decirle al socket que escuche, y eso lo hacen con listen. Entonces, fíjense el descriptor del socket y la cantidad de pendientes que puedo tener, de conexiones pendientes. Entonces, si eso lo hace, va a colocar paso 3, permitiendo conexiones. Y luego, por último, vamos a hacer, primero voy a poner paso 4 que bloqueo porque va a ser una SEP, pero lo pongo antes de que se bloquee. Acá simplemente he colocado un contador para que cuando alguno se conecte, ya envíe un cartelito una sola vez, pero bueno, vamos a ver. Entonces lo que acá voy a obtener de accept es otro descriptor con el cual, con ese descriptor después me voy a utilizar para leer y escribir. Entonces hago el accept del socket que creé arriba,
Y acá le pongo nulo porque no me interesa recibir o guardar la dirección del cliente. Entonces, bueno, si acá se va a quedar bloqueado, en este punto se va a quedar bloqueado, acá, y a su vez cuando un cliente venga y se conecte, se va a desbloquear, va a llegar a este punto, si es la primera vez que pasa por acá, le va a enviar por el socket. Ahora fíjense que el descriptor del socket que utilizo es el que me devolvió accept, o accept, y voy a colocarle, les voy a enviar el cartelito de bienvenido al servidor. Y luego lo que se va a quedar haciendo es escuchando o leyendo de ese socket. Entonces uso una función de lectura estándar, un read, y el descriptor del socket, como ya vimos que es el que da accept, el buffer donde quiero que guarde los datos y el tamaño máximo. Entonces se queda esperando a recibir algo, y una vez que recibe algo, lo que hace es escribirlo en el socket. Lo que recibe lo escribe en el socket. Entonces fíjense que escribe en el descriptor del socket el contenido del buffer RX, que es donde lo guardo, y el tamaño de bytes recibidos, que es lo que se obtiene acá en el read. Y también va a escribir en pantalla cliente y lo que escribió y lo que recibió y luego escribió en el socket. Y eso es todo. Entonces se queda ahí. Por su lado, el cliente, fíjense, lo que va a hacer es, va a esperar a que, se va a conectar con el socket y va a esperar a ingresar algo por pantalla, por teclado. Lo que ingresa por teclado lo envía al socket. Y a su vez, recibe del socket. Entonces, fíjense que tenemos el mismo formato del main para recibir los datos, los argumentos, que puede ser el puerto por argumento. Entonces crea el socket, y acá va a rellenar una estructura de dirección, pero no para hacer un bind, sino para decirle con quién se quiere conectar. Por lo tanto, al rellenar esta estructura de dirección, le va a poner la familia, el puerto, que se lo pasé acá arriba, y además acá la dirección IP, el puerto y la dirección IP del servidor. Eso es lo que tiene que rellenar el cliente, una estructura con la dirección IP y el puerto del servidor. En este caso, como el servidor lo voy a ejecutar en la misma máquina, acá en el mismo host, le voy a poner la dirección de localhost, que es lo que vimos hace un ratito en teoría, que es la dirección que significa dentro de la misma máquina. Si no fuera a ejecutarse en esta máquina el servidor, acá debo poner la dirección IP del servidor donde esté. Entonces, relleno la estructura y hago un connect. El connect, lo que yo voy a hacer es el descriptor del socket y la estructura con la dirección del servidor. Si tuvo éxito la conexión, va a pasar a bloquearse acá, en el read, que está esperando para leer lo que ingresa por el socket. Entonces, lo que ingresa por el socket lo va a mostrar en pantalla. Y esto lo hace primero, leer el socket y mostrarlo por pantalla para poder recibir la bienvenida. Y luego de eso se queda acá en un lazo esperando para leer del teclado, lo que lee del teclado, lo escribe en el socket. Y entonces, luego que lo escribe en el socket, espera el eco que hace el servidor y lo muestra en pantalla. Y vuelve de nuevo a quedarse esperando lo que hace lo que entra por teclado. Entonces, vamos a ver ahora si podemos mostrar todas las terminales, y voy a compilar servidor, acá voy a compilar cliente, y vamos a ejecutar el servidor. Fíjense, si yo ejecuto servidor y no le pongo nada, va a tomar el puerto 2000, entonces voy a ejecutar, y fíjense que hizo todos los pasos que había dicho: crear el servidor, asociarlo, ponerlo a escuchar, y sé que bloquea en el accept. Entonces acá voy a ejecutar un cliente,
Y fíjense lo que pasa una vez que se ejecuta, dice que crea el socket cliente que se va a conectar con esa dirección IP y con ese puerto, en este caso el puerto 2000, porque no le coloqué nada más, entonces por defecto era 2000, y se conectó y acá está el cartelito de bienvenido al servidor, ¿sí? Entonces ahora todo lo que yo envío, voy a recibir un eco. Envío hola mundo, acá lo recibe, dice cliente hola mundo, y acá le hace el eco y dice que recibió del servidor hola mundo. Entonces voy a disparar acá otro cliente. Perdón. Y fíjense, está conectado, pero envía datos y no pasa nada, los tiene como en segundo plano. Y acá voy a hacer otro cliente. Y también no le rechaza la conexión, pero no le está haciendo el eco ni le da el cartel de bienvenida. Entonces, fíjense lo que pasa cuando yo cierro este cliente y automáticamente vuelve a hacer un accept y ingresa la conexión de este cliente que fue el segundo que disparé. ¿Sí? Entonces lo atiende. Fíjense, pero este cliente no. Entonces voy a cerrar el segundo cliente y fíjense que ahí entró el tercer cliente con el dato que le daba y ahora está funcionando con este cliente. Si yo acá vuelvo a disparar un cliente, no lo va a atender ahora, pero si yo cierro este cliente, sí. ¿Sí? Voy a limpiar y voy a limpiar y voy a limpiar. Y voy a limpiar. Y fíjense que ahora le voy a decir en el puerto 2500 que abra el servidor. Y acá le voy a decir que se conecte un cliente. Y le voy a decir en el puerto 2000. Y fíjense que le dio error de conexión porque está en distinto puerto. Entonces, bueno, le tengo que decir, tiene que conceder la dirección IP y el puerto, dirección 2500, y ahí me pude conectar con ese servidor. Si no le ponen nada, por defecto ustedes van a tener que se va a conectar al puerto 2000. Pero les quería enseñar cómo pasar los argumentos. Bueno, ahora vamos a ver cliente y servidor, pero de UDP. Entonces, el servidor UDP hace exactamente lo mismo. No da el cartelito de bienvenido al servidor porque no se conecta a nadie, pero lo que hace es todo datagrama que recibe del socket lo vuelve a escribir en el socket. Entonces, hace un eco. Entonces, tenemos acá un servidor de un socket datagramas, o sea, que utiliza UDP en su capa de transporte, que lo que hace es eco. Todo lo que recibe de los por el socket, todos los datagramas, los reenvía por el socket y además los muestra en pantalla. Entonces, tiene el mismo formato acá el main, crea el socket como recién vimos, pero ahora tipo datagram, rellena la estructura con la dirección, donde le dice la familia que tome la dirección IP de esta máquina y el argumento que es el puerto. Enlaza la dirección con ese socket, hasta ahora es igual, solamente ha cambiado esto. Enlaza la dirección del socket con el descriptor del socket y esa estructura. Y luego el tercer paso es esperar a recibir algo. Entonces, lo que va a decir acá es, se queda en esta función, que se queda bloqueada en la función de receive from o recibir de, y fíjense que acá asocia, bueno, el argumento es el socket que escucha, dónde va a guardar los datos en buffer RX, el tamaño máximo que puede permitir, y
la estructura donde, acá apunta una estructura, y el largo de esa estructura, donde va a guardar la dirección de quien se lo envía, para luego utilizar esa estructura de la siguiente forma. Si recibió algo por el socket, lo escribe, ¿sí?, en pantalla, y lo envía nuevamente con la función sendTo o enviará al socket que lo envió. Entonces, por el descriptor del socket, le envía el contenido del buffer, la cantidad de bytes que recibió, y la estructura que recién se rellenó, que es la dirección del cliente, lo envía a esa dirección del cliente. Y eso es todo. Ahora vamos a ver qué hace el cliente. El cliente abre el socket o crea el socket, rellena la dirección, en este caso la dirección, la estructura que va a rellenar con la dirección es con la dirección IP y puerto del servidor, por eso como es localhost ponemos esto, y luego lo que hace es, va a quedar esperando en un read bloqueado a que yo ingrese algo por teclado. Cuando yo ingrese algo por teclado, lo que hace es enviarlo por el socket, el contenido del buffer, que es lo que yo leí del teclado, la cantidad de bytes que es la que ingresé por el teclado, y la estructura a la que apunta, recuerden que es una estructura de dirección que apunta, que tiene contenido la dirección del servidor. Entonces, luego que lo envía, lo que hace es esperar recibir algo, que es el eco, recibe, ¿sí? Y acá dice de quién, en esta estructura se va a rellenar con la dirección de quién recibe. Y lo muestra en pantalla. Eso es todo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Este se llama servidor U. Ay, que no veo lo que escribo. Servidor U. Bien. Entonces, ahora voy a hacer acá el cliente. Cliente U lo he llamado. Bien. Entonces, voy a ejecutar acá el servidor. Y lo único que hizo fue crear el socket y asociarlo a la dirección. Y acá voy a ejecutar el cliente U. Y fíjense, cliente U, y acá vamos a poner otro cliente U, y acá voy a colocar otro cliente U. Y fíjense que, bueno, acá no hay problema porque estos no se conectan, entonces voy a enviar en el primer cliente un 1, le hace el eco, en el segundo cliente voy a enviar un 2, le hace el eco, en el tercer cliente voy a enviar un 3 y le hace el eco. Y en realidad lo único que hace es no estar conectado, sino que cada vez que viene un datagrama, el servidor, es reenviar ese datagrama. Por eso puede atender a varios clientes casi en simultáneo. Bueno, y por último, vamos a ver acá que nos pide que al servidor que vimos en el ejercicio 1, que es el servidor de TCP, que no es capaz de atender a varios clientes al mismo tiempo, nosotros lo hagamos para que pueda ser capaz de utilizar atender a varios clientes, haciendo que lo haga con procesos hijos o hilos. Entonces lo que van a hacer ustedes es acá en este servidor, después de la SEP que tienen acá, es acá crear un hijo con la función fork y que el hijo haga esto y el padre vuelva a hacer una SEP, o si lo hacen con hilos, en este momento, luego de pasar a la SEP, crean un hilo, ese hilo tiene que hacer esto y el hilo main vuelve a hacer un accept. Eso es lo que les va a tocar hacer a ustedes para que luego lo discutamos en consulta. Y recuerden que ambos programas, tanto cliente como servidor acá,
este también puedo hacer cliente y pasarle el puerto así manualmente, ¿sí? Y fíjense que funciona. Bueno, le pasé el puerto 2000 porque es el servidor que tengo funcionando. Bueno, muchas gracias y los espero en horario de consulta.